Y bueno, vamos a hablar ya del tema de Dragon Ball en España, ¿no? Como hemos dicho, como está en la miniatura y en el título, un doblaje o una traducción, un aterrizaje en general en España, un poco caótico, lamentablemente es así, ¿no? Dragon Mm. Ball, contextualizando muy rápidamente, es un manga. Este manga se escribe por primera vez por Akira Toriyama, se dibuja en el 84 en Japón, ¿no? En el 86 se hace una serie de anime de animación por Toei Animation y a finales de los 80-90 es cuando ya llega a España por las autonómicas, ¿no, David? O sea, esto ya es un poco Ujú. más eh, para precisión, creo que mejor que lo cuentes tú, porque lo vas a hacer mejor que yo. Así que, ¿cómo llega Dragon Ball a España? Adelante. Pues llega básicamente porque en esa época había un señor, una distribuidora, que era propiedad de un señor que se llamaba Mario Vistañe. Es un señor de Barcelona que de hecho falleció hace unos años, se conoció hace poco, o hace como 1 o 2 años, me parece que se conoció la noticia. Y él tenía en propiedad una distribuidora con la que él pues traía series y las doblaba en su propio estudio de Barcelona, que el estudio se llamaba Dobby, y allí, por ejemplo, pues dobló el Capitán Harlock, que en ese momento pues o se emitían por las autonómicas o con su propio sello en vídeo lo sacaba bueno, lo lanzaban al mercado en cintas de vídeo, ¿no? En VHS. No sé si lo he dicho ya, el Doctor Slump lo dobló también al catalán y lo Ujú. distribuyó a zonas de España. Y en este caso, pues él, yendo a una feria de estas donde se presentan series para los distribuidores europeos o internacionales, pues vio esta serie, que era Dragon Ball, Bola de Dragón, en ese momento. Y entonces lo que hizo fue hablar con la distribuidora que en ese momento lo tenía a nivel europeo, que es un poco la culpable de muchos de los errores de doblaje que hemos heredado nosotros en el castellano, que se llamaba AB Distribution o AB Production, no lo tengo ahora mismo muy claro. Y entonces habló con ellos y dijo, vale, pues yo te compro un paquete de 26 episodios. Y esos 26 primeros episodios, él los dobló en su propio estudio al castellano y catalán, muchas veces compartiendo actores, y, y en el caso de las autonómicas que tenían doblaje propio, pues véase Galicia, el País Vasco, pues, o luego posteriormente Valencia, ¿no? Pues lo doblaron a su propia lengua. Y eso fue un poco lo que pasó. Y llegaron primero esos 26 episodios, bastante bien traducidos, porque a pesar de que venía de la distribuidora francesa, no sé qué acuerdo harían, pero pues tenían el guión original. Que el guión original era el guión japonés traducido en inglés por la propia Toei Animation. Que de ahí también vienen muchos errores, porque el problema es que traducían en inglés a su manera, ¿sabes? Entonces era un inglés un poco chapucero, Claro. Es, con lo cual era lo que nos llegaba a España sí. y esos guiones fueron los que llegaron en estos primeros 26 episodios. Y curiosidad, la primera voz de Goku se llamaba Juana Molina, Mi abuelo me ha dicho siempre que si alguna vez conozco a una chica tengo que ser muy amable con ella porque son muy delicadas. Ujú. que ya está retirada del doblaje, pero es hermana de Graciela Molina, que es una actriz de doblaje muy, muy conocida en Barcelona, Ujú. que está hoy en día todavía trabajando. Y bueno, pues mira, su hermana fue la primera voz de Goku en castellano. Ujú. Esos 26, 27 episodios, ¿no? Se doblaron ahí en Barcelona, ¿no? Con un doblaje y traducción totalmente diferentes al resto de las series, ¿no? Ahí podemos oír, si no recuerdo mal, una adaptación, aunque no es perfecta, pero es un poco, como hemos dicho, más precisa que las que vinieron después, ¿no? Me Claro. acuerdo de ataques como Olas Kamehameha, cosas así, en lugar de Kamehameha, pero bueno, Olas Kamehameha no es Kamehameha, pero se parece más que Onda Vital, que no tiene nada que ver, ¿no? Olas, Kamehameha. Claro, que la onda vital también tiene su miga, y hace poco el que inventó la onda vital, que luego llegaremos a ese punto, que es el director del doblaje gallego, explicó de dónde venía la onda vital, por qué se le había ocurrido a él la onda vital. Pero sí, lo de la ola Kamehameha es curioso también, porque el primer opening de Dragon Ball y el ending
se heredaron cuando se cambió de estudio de doblaje y se cambiaron las voces. Lo que no cambió fue el opening y el ending. Y allí, si te fijas, hablan de Olas Kamehameha. Mm, Y ujú. eso siguió durante todo el primer Dragon Ball, aunque en la serie ya le llamaban Onda Vital. Mm. Eso es curioso. Sí, me acuerdo del con tus golpes y cámbiame, o algo así decía, ¿no? Ah, sí, sí, Eso es sí. de la primera intro. Bueno, ¿ves? Se dejó ahí más correcto que lo que vendría después. Pues mis golpes y cámbiame, a todo respeto infunden, ya lo vais a ver. Bueno, entonces, después de este primer doblaje, que a mí personalmente me gusta más, las voces me gustaban más como, no sé, lo veo como muy entrañable, también a lo mejor el factor nostalgia influye. Después de este primer doblaje, de estos 26-27, se traslada a otros estudios de otra parte de España y aquí es donde empiezan los errores de verdad, ¿no? El tema es que después de esos 26 episodios hubo un parón a nivel nacional. Solo habían comprado ese primer paquete. Y entonces en Canal Sur, que fue donde estrenaron este primer doblaje, creo recordar, y si me equivoco en algo, que me perdone la gente, porque yo estoy tirando de memoria, entonces puede que me equivoque en alguna cosa. No pasa nada. Estrenaron esos 26 primeros episodios. Ujú. Después de esos 26 primeros episodios, al tiempo los volvieron a reemitir, porque no habían tenido éxito en su primer pase. Y fue ahí cuando ya, tanto en Canal Sur como en otras televisiones autonómicas, vieron el éxito que estaba teniendo la cosa, porque se quedaban en un punto que era el torneo de artes marciales, que era cuando Goku se enfrentaba contra Muten Roy, él vestido de Jackie Chun, spoiler, perdón, pero bueno, supongo que ya todo el mundo lo conoce a estas alturas. Y entonces dijeron, oye, esto tiene éxito, vamos a ver si nos pueden doblar más capítulos. Y fueron a hablar con Mario Vistañe, que en ese momento les dijo, oye, mira, yo ya estoy retirado. He cerrado la distribuidora, yo ya no tengo actividad, he cerrado mi estudio, así que si queréis, lo que os puedo hacer es pasaros el contacto de AB, la distribuidora francesa, y habléis con ellos. Y entonces lo que hicieron en Canal Sur, ¿vale? Aquí centrándonos ya en el doblaje castellano, lo que hicieron fue hablar directamente con AB para que les mandasen más episodios. Y entonces, no sé por qué exactamente, pues no lo tengo claro, lo lógico sería que a AB les hubiesen pasado el vídeo y los guiones en francés, para que así se tradujese y se doblase directamente del francés. Que así pasó, por ejemplo, en catalán, pasó luego en valenciano, pasó en euskera, pasó en gallego. Pero aquí no sé si es que tenía que ver con acuerdo entre estudios o algo así, nos llegaba la versión gallega. O sea, la cosa es que es como una mala fotocopia de un teléfono Sí, sí, escacharrado. es un teléfono escacharrado totalmente, ¿no? Claro, porque venía Japón, Francia, Galicia, Sevilla. O sea, ese era el recorrido que hacía. Claro, o sea, se doblaron, perdona, ya continúa, en plan, se dobló, el doblaje castellano se dobló del gallego que se había traducido del, o sea, castellano se tradujo del gallego que se había traducido del francés que se había traducido del japonés. Efectivamente. Imposible que no haya pérdidas y confusión. Es como una persona le dice una frase a uno y cuando llega al noveno es otro mensaje totalmente diferente. Eso fue lo que pasó con Dragon Ball, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces ahí cambió el equipo también porque justo en esa época estaban haciendo el doblaje en Andalucía, ¿vale? Estaban abriendo estudios en Sevilla porque no había tradición y claro, la política era, coño, si nosotros somos un canal autonómico de Andalucía y vamos a emitir algo para nosotros, vamos a procurar doblarlo aquí para crear pues un tejido industrial, supongo, todo eso, ¿no? Y entonces justo en ese momento una empresa que se llamaba Videotake, que se había originado en Barcelona, había abierto justo sus estudios en Sevilla, si no me equivoco. ¿Vale? Repito que estos son datos que tengo de cabeza y que me puedo equivocar. Videotake Sur puede ser, ¿qué era? Exacto. Ujú. O sea, era Videotake en Barcelona y la filial de Sevilla era Videotake Sur. Y entonces ahí fue donde mandaron los siguientes episodios al 26. ¿Qué pasa? Cambia todo, cambian los directores, la traducción, como te digo, ahora ya no era directamente del japonés, era del gallego, que a la vez venía del francés. No tuvieron en cuenta los episodios anteriores, porque hoy en día, por ejemplo, pues tienes glosarios y tienes cosas
donde puedes pues un poco consultar. En ese momento no tuvieron nada en cuenta. Entonces directamente tradujeron lo que había, punto pelota. Entonces cambiaron muchos nombres y cambiaron formas de decir y por supuesto voces. Eso fue lo que pasó. Sí, recuerdo eso de muchos cambios de voces a lo largo de la serie, a pesar de, o sea, teniendo el paréntesis de esos 26 primeros capítulos que se doblaron en otro estudio, el resto del doblaje de esa serie también cuenta con una infinidad de cambios de voces, ¿no? Sí, sí, eso también, porque fue un proceso muy largo y ahora si quieres lo iremos hablando. El problema era eso, que como era una industria que estaban haciendo, muchos actores emigraban fuera de Andalucía, se iban a buscarse la vida, no podían volver, o circunstancias varias, que las hablaremos aquí. Porque es que ahí hay muchas explicaciones de por qué hay cambios de voces. Entonces, pues el tema de que Goku tenga 3 voces siendo adulto en todo Z, Sí. más luego la de GT, más luego ahora en Super, que es Pablo Domínguez, Ujú. más luego las 2 que tuvo de niño, bueno, Sí, un más caos. en las Sí, la verdad que películas, hay alguna película que tiene otra voz, de algún flash, bueno, sí, es un jaleo. sí, eso también, un error Ujú, que tuvieron ahí, que ujú, doblaron a Goku adulto con la voz de Goku niño, o porque no ujú, estaba disponible, no sé qué ujú. pasó ahí. Vamos Sí, a sí. ver si quieres algunos cambios de Dragon Ball clásico, ¿no? Tenemos para empezar Yamcha, creo que empieza a cambiar de voz a partir del, no sé si es una parte de la serie en adelante. ¿Sabes ese dato? Que Mm. lo sustituye otro actor porque creo que dice que era un registro muy forzado para él. Claro, al principio, por lo menos en la tanda que se dobló en Sevilla, lo empezó a doblar Adolfo Martínez, que luego sería la primera voz de Goku adulto. ¡Buah! ¡Qué mal huele! Perfecto para ponerme en forma. ¡Vaya, qué miedo! Pues me gusta el sistema porque de esa forma llegué a la Tierra. ¿Qué pasa? Algo parecido a lo que le pasó con Goku adulto, que era un registro que tenía que forzar mucho la voz para poder llegar a ese registro eh, y quiso dejar el personaje, según tengo Ujú. entendido. Entonces llegó David Arnaiz, que es el que lo sigue doblando a día de hoy. ¿Vosotros? ¿Quiénes han sido los que han hecho esto? ¿Los habéis visto? Aunque es verdad que luego en Z cambió también. Es la misma técnica que Tensian al absorber sus células ha robado sus pensamientos. Pero en Super volvió David Arnaiz y Ujú, se quedó ahí durante mucho tiempo. ujú. Sí, Pues ese es uno de los... se nota y te saca, pero no tanto como los de Goku y tal, que luego hablaremos. Recuerdo también el Mutenroy o el Rossi o como lo queramos llamar según la traducción y adaptación, llega a tener hasta 3 voces en Dragon Ball normal, ¿no? Porque en un capítulo o en un capítulo y otro seguido tiene 2 voces diferentes. Esa es una anécdota un poco curiosa que si exacto. quieres puedes contarla. Y eso fue, según pues lo explicó el doblaje en Andalucía, que yo me imagino que fue hablando con las directoras que habían en aquel entonces, que eran Ángeles Neira, la voz de Krilin, y Ana Wagner. Sí, Ana ¿Qué Wagner, pasa? por cierto, que es actriz de series y tal, en series de Netflix y tal, la podemos ver hoy en día. Sí, 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 sí. No está tan involucrada en el doblaje, pero sí fue la primera directora de Dragon Ball en Sevilla. Fueron ellas dos, En- ¿no? Ellas y Ángeles Neira. sí, ellas dos. Casi todo el trabajo creo que caía en Ángeles Neira, pero me parece que iban un capítulo ella, un capítulo otra. No sé cómo se repartirían. Ujú, ¿Qué pasa? Justo pillaron lo que te comentaba antes, el torneo donde está el Jackie Chun, que es Muten Roy disfrazado, contra Goku. Entonces, al principio no cayeron en que eran el mismo personaje. Se pensaron que Muten Roy y Jackie Chun eran dos personajes diferentes. Entonces dijeron, vale, pues Jackie Chun para Mariano Peña, que es el que le pone la voz hoy en día a Muten Roy, y ujú. que es además, bueno, Mauricio Colmenero Mauricio, de Naida, ahora que está Mauricio tan de Colmenero. moda, que va a haber película, Ujú. y actor de muchas series españolas, Sí, actor vamos. mítico. Eh, claro. Y para Muten Roy, sin estar disfrazado, asignaron a Paco de Osca, que es un actor que ya falleció, que luego hizo otros papeles también en Z, me parece, creo que Ujú, era el Gran Gurú, el Saichoro. ujú. Y cuando ya se dieron cuenta, yo creo que se tiraron unos capítulos así y ya se dieron cuenta y dijeron, oye, vamos a hacer el cambio.
supongo que a lo mejor Paco de Osca no pudo continuar por lo que fuese y dijeron, vale, pues vamos a coger a Mariano Peña. Y ahí se mantuvo, Mariano Peña. Pues bueno, si quieres. Perfecto. Y pensar que he tenido que colocarme todo esto para que no me reconozca. Eso es una de las anécdotas más llamativas esas, ¿eh? De no sé cuántas, o sea, era el mismo personaje y no lo sabía ni en España, ¿no? Supongo que también, como se ha dicho muchas veces, ¿no? Dragon Ball clásico, esta serie se dobló muy rápido, bueno, y Z también, ¿no? Muy rápido, con mucha presión, y a lo mejor hubo algunos errores que, aparte que ya les venían, se generaron otros nuevos cuando se estaba doblando esta serie. Claro, es que por lo que cuentan siempre los actores, el ritmo que llevaban era endiablado. Y ya no solo eso, sino que encima eran pocos actores, porque era lo que te digo, estaban haciendo un poco esa industria en Sevilla, entonces eso provocaba que muchas veces tuviesen que repetir voces, Sí, se que fue un poco lo notaba, que luego, notaba mucho, se notaba bastante la repetición claro, de voces. Era lo que había, ¿no? Si tenían pocos recursos, pues tenían que adaptarse. Pero sí, si hoy en día ya hay prisas, en aquella época y también. Entonces era como, Canal Sur lo quería para allá, para antes de ayer, ¿no? claro. Como dice muchas veces. Ujú. Con lo cual eso pues llevaba a que fuesen a toda mecha y que se les escapasen cosas, claro, porque además no había esa cultura de anime que hay hoy en día y la importancia que se le da. Exacto, ellos me imagino que una forma de, bueno, de no cuidar tanto esta adaptación fue, "Bueno, si esto lo van a ver 4 niños, da igual que el guión esté Claro, aquí súper tergiversado de 20 traducciones de antes de la nuestra. Aquí que ni se darían cuenta, ni se darían no, cuenta no se de daría saber de cuenta. qué estaba Probablemente no conversado. sería culpa suya del estudio, pero bueno, es una pena que viniese en esas condiciones y se hiciese ese trabajo en esas condiciones, una serie tan buena. Aquí podemos ver ya el primer gran cambio, hubo muchos grandes cambios, ¿no? De nombres y tal, aunque en Z son bastante más impactantes, pero aquí el primer gran cambio de nombre de algo importante es el Kamehameha, que estamos diciendo algo. Tú conoces, David, bastante bien, ¿no? Lo hemos hablado, la historia de la onda vital. ¿Por qué se llama onda Sí. vital y no Kamehameha? A ver, no recuerdo ahora mismo porque se desveló hace poco en dos entrevistas. A ver, tengamos en cuenta que esto venía del doblaje gallego, la traducción. Entonces, ahí fue en Galicia donde se generaron esos nombres. Pues nombres como O la Onda Vital, Mutenroy, Tensian, Songoanda, esos nombres vienen del gallego directamente. Y en el caso del gallego, durante mucho tiempo se había estado pues un poco teorizando con que no, claro, es que en gallego la J, el sonido de la H aspirada no existe. Entonces tendrían que haber dicho Kameshamesha y por eso lo quisieron adaptar así. Y según dijo el director del doblaje gallego, que era Antón Pazos, que sería también la voz de Tensian en ese doblaje, se lo inventó porque le recordaba, no recuerdo bien ahora cómo lo comentó, es que me da rabia no recordarlo ahora, pero es como que le recordaba las artes místicas, al tema de la filosofía, de algo así. Lo pensó y dijo, vale, porque además era una onda de energía vital, por tema de vital, no recuerdo cómo lo explicó, pero se le ocurrió. ¿Qué pasa? Como te digo, una vez llega a Sevilla esos episodios en gallego para doblar y para traducir de ahí, fue lo que pasó, que directamente se heredó ese nombre y no se tuvo en cuenta porque nadie se lo miró, porque tampoco había internet, no había forma de mirarlo, si el estudio no te lo daba, como se había dicho anteriormente. Claro, ellos no tenían forma o era muy complicado de que lo hubieran podido traducir bien, ¿no? A ellos les llegaba el guión gallego, traducido del francés, traducido del japonés. O sea, para tener el guión original tendrían que haber hablado con la productora, entonces Animation, y a lo mejor se lo hubieran dado, a lo mejor no. A lo mejor ellos pensaban que era correcto. Claro. Mm, Sí, o sea, yo supongo que el hecho de que a Mario Vistañe
le llegase de AB el guión japonés, sería un acuerdo extra de decir, no, mira, yo quiero el guión original, pero a lo mejor tenía que pagar un precio mayor. No lo sé, eso ya es especulación. Claro. Pero claro, es lo que tú dices. ¿De qué forma? Tengamos en cuenta que estamos hablando del año 90-91. ¿Cómo iban a mirar los capítulos anteriores? El estudio de doblaje no los tenía. Y luego, lo único que podían hacer era pillarlos por televisión y grabarlos en VHS, pero claro, no tenían tiempo tampoco. Era una serie en ese momento no tan conocida, no conocerían a nadie, era muy complicado y tampoco podían hablar directamente, me imagino, con Canal Sur. Era algo muy complicado. Era realmente difícil que lo hicieran bien al final. Eso es creo que es lo que se puede decir. O sea, hicieron lo que pudieron. Pero bueno,